Muy buenos días, mis estimados estudiantes, esperando que hayan tenido un lindo fin de semana, una linda semana. Vamos a continuar viendo con lo que es la termodinámica. En esta semana ya estaremos viendo lo que es ya la parte final de la unidad, ¿sí? Para ya la próxima semana estar entrando ya en una nueva unidad, ¿sí? En la última unidad. La semana anterior habíamos visto acerca de lo que es la energía transferida mediante el trabajo. Hablábamos del trabajo en expansión, en comprensión con el gas. Hablábamos también de lo que es la conservación de la energía. Vimos lo que es el equivalente mecánico. Esta semana lo que vamos a ver es acerca el primer principio de la termodinámica. Vamos a ver cómo se aplica este principio y también vamos a ver lo que son los procesos de la termodinámica, ¿sí? Para ello, déjenme les comparto la, lo que vamos a ver en esta clase. Ya, perfecto. Como les decía, vamos a ver lo que es el primer principio a la termodinámica, que decimos que con sus nombres el trabajo y calor. Indicamos que es un procedimiento por el cual un sistema termodinámico cede o a su vez este va a absorber energía. Es decir, que el trabajo y el calor son procesos en los cuales se intercambia la energía que procede bien o bien de la energía interna de un cuerpo o también puede proceder de una energía mecánica, lo que es macroscópica, ¿sí? Decimos que en el caso de un sistema, la energía mecánica macroscópica no varía. Al principio de conservación de la energía se puede expresar como un balance entre las transferencias de una energía mediante trabajo a calor y la variación de la energía interna en un sistema. Se va a dar en la siguiente fórmula, es decir, vamos a tener la variación de la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo, ¿sí? Esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Dice, esta expresión es el primer principio a la termodinámica, en donde la variación de la energía interna que va a estar expresada por variación de U, va a estar expresada de esa manera, de un sistema siempre es igual a la suma de energía que intercambian con su entorno mediante el calor y trabajo. Es decir, Q representa calor y W representa trabajo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que los sistemas termodinámicos pueden evolucionar desde un estado inicial hasta un estado final, es decir, dentro de lo que es la termodinámica vamos a tener un inicio y también vamos a tener un inicio y vamos a tener un final, ¿sí? A través de distintos procesos. ¿Qué nos dice? En cada proceso podemos medir la energía transferida mediante el calor, que es Q, y mediante el trabajo que representa por la W. En general, los valores tanto de Q como de W obtenidos dependen del tipo de proceso seguido, desde un estado inicial hasta el estado final. Como les dije, tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. La suma entre Q y W es independiente del proceso seguido entre los dos estados. Entonces vamos a ver la aplicación del primer principio, cómo se va a aplicar, es decir, vamos a aplicar el primer principio, la termodinámica, que sería a sistemas de la presión menos el volumen, es decir, a aquellas en donde el trabajo dado con la comprensión o expansión. En la clase anterior vimos a lo que es comprensión, decíamos que se comprime y lo que es expansión decíamos que se va a expandir, ¿sí? Empezamos en este caso en un gas ideal. ¿Cómo va a ser el cálculo? El cálculo va a ser igual a la variedad
de la energía interna es un gas ideal donde va a estar por U. Solo depende de la temperatura que esté y al ser U una función del estado en cualquier proceso de gas ideal, la variación de la energía interna únicamente depende de la variación de la temperatura. Por lo tanto, en el proceso dado, la variación de la energía interna puede calcularse a partir de un proceso cualquiera. Para ello, ¿qué dice? Elegimos el proceso isocórico, donde va el volumen constante. Por otro, que tiene el calor dado, que va a ser al calor igual a la masa. Todo esto va a ser por la constante del volumen y por la variación de la temperatura, ¿sí? A partir del primer principio, la termodinámica, es decir, que vamos a tener este proceso histórico, ¿sí? Vamos a tener el proceso histórico. Y este va a estar determinado por esta fórmula, en donde la variación de la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo, y todo esto va a ser igual al molar por la constante del volumen y todo eso por la constante de la temperatura. A eso le vamos a sumar más cero, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la variación de la energía interna va a ser igual a la masa por la constante del volumen y por la variación de la temperatura, ¿sí? Es decir, donde el trabajo va a ser igual a cero. Para calcular el calor o para calcular el trabajo, vamos a tener que utilizar lo siguiente que nos dice. Vamos a tener que usar un proceso abiático, es decir, el calor va a ser igual a cero dentro de los procesos abiáticos. Cuando es el proceso azórico, va a estar determinado como el calor, el calor va a ser igual al molar por la constante del volumen, todo esto por la variación de la temperatura. Y cuando sea isobárico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser igual al calor por la masa por la constante de la presión y todo eso por la variación de la temperatura, ¿sí? Ahora, cuando nos toque encontrar el trabajo, cuando es de la manera directa, es decir, el proceso histórico, va a ser igual a cero, ¿sí? El trabajo va a ser igual a cero. Cuando sea el trabajo osobárico, ¿qué va a ser? Va a ser igual al trabajo igual a la presión por la variación del volumen, ¿sí? Y dice, el resto de los casos se halla a partir de los valores Q y la variación de la energía interna. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a estar todo lo que ya se vio en la página anterior, ¿qué es lo que va a estar? Va a estar reflejada en esta tabla. Es decir, vamos a tener tipos de proceso que decía el proceso directo, el proceso isobárico, que tiene como P de constante de presión, el proceso isocórico, que va a ser el volumen de constante, y el proceso isotérmico, que tiene como la temperatura de constante, y el proceso adiabático, que tiene al calor igual a cero. Que nos dice, vamos a ver la relación entre el trabajo, el calor y la variación de la energía interna.
también va a haber un caso particular de un gas ideal. Dependiendo que nos diga el ejercicio, vamos a tener que usar cualquiera de estos procesos, ¿sí? Vamos acá al ejemplo, que dice, en un recipiente se calienta 0,5 kilogramos de aire a presión constante de una atmósfera, de forma que su temperatura varía de 20 grados centígrados hasta 70 grados centígrados y su volumen aumenta en 7,5 por 10 menos 3 elevado a la menos 3. Acá tenemos 5 kilogramos y tenemos atmósfera. Perfecto. ¿Qué nos dice? Hallar el trabajo y el calor en este proceso de la variación de la energía interna del sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que encontrar tanto el trabajo como el calor y finalmente para poder encontrar lo que es la variación de la energía interna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a ver qué proceso vamos a utilizar para poder realizar este ejercicio, ¿sí? ¿Qué nos dice la comprensión? El sistema absorbe energía térmica a presión constante, es decir, vamos a tener que utilizar el proceso isobárico, ¿sí? Vamos a tener que utilizar el proceso isobárico, es decir, vamos a tener que utilizar este proceso de acá, ¿sí? Vamos a utilizar este proceso, porque se calienta y se transfiere energía al entorno, ya que se expansiona en una expansión el trabajo hecho por el entorno sobre el sistema negativo. Entonces, decimos que M es la masa es igual a 0,5 kilogramos, la presión va a ser a una atmósfera y la atmósfera era igual a 1013 por 10 elevado a la quinta pa, ¿sí? Ahora, vamos, aquí tenemos lo que es dos temperaturas. Entonces vamos a tener como temperatura número uno los 20 grados centígrados y temperatura número 2 70 grados centígrados, ¿sí? Y también decimos que el volumen aumenta, entonces vamos a tener como la variación del volumen va a ser igual a 7,5 por 10 elevado a la menos 3. Todo esto sería metros cúbicos, ¿sí? ¿Cuáles son las incógnitas? Tenemos que encontrar el calor, el trabajo y lo que es la variación de la energía interna. Para ello, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular lo que es el trabajo. Para ello, ¿cuál es la fórmula del trabajo? Decimos que va a ser igual a la presión en negativa por la variación, ¿sí? Entonces tenemos que a 1013, que era la atmósfera, 1013 por 10 elevado a la quinta pa, todo eso por 7,5, por 7,5 por 10 menos 3, todo eso sería metros cúbicos, ¿sí? Entonces nos da un resultado de menos 7,6 por 10 elevado a al cuadrado J. Tenemos como primer resultado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que calcular lo que es el calor absorbido por el aire. En donde nuevamente nos vamos a la tabla que nos dice el calor, cómo debemos encontrar el calor. El calor va a ser igual a la masa por la constante de la presión y todo eso por la variación de la temperatura.
Entonces, vamos a decir que tenemos 0,5 kilogramos de masa por 1004 por 10 elevado a la 3J, todo esto por kilogramos elevado a la -1 y por Kelvin -1. Todo esto por, ¿qué nos dice? La variación de la temperatura. Como teníamos dos temperaturas, entonces sería 70 grados menos 20 grados, ¿sí? Es decir, que esto va a ser igual a 2,5 por 10 elevado al cubo. Todo esto sería J, ¿sí? Ya tenemos lo que es el valor del trabajo, el valor de calor. Lo que nos falta es encontrar la variación de la energía interna. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula que se vio al principio, que decíamos que era la variación de la energía interna es igual al calor, todo eso más el trabajo. Esa sería la fórmula en sí. Entonces vamos a hacer, ya tenemos el valor, que sería el calor, que es 2,5 por 10 elevado a la 3J. Nos dice que es más el trabajo, ¿sí? Pero en este caso tenemos la respuesta en negativo, entonces sería menos 7,6 por 10 elevado al cuadrado J. Todo esto es igual a 1,7 por 10 elevado al cubo de J. Entonces, es decir, que ya tenemos cuánto es el valor del trabajo, el valor del calor y el valor de la variación de la energía interna. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña comprobación para verificar si lo que demostramos aquí está correcto o incorrecto, ¿sí? ¿Qué dice? Suponemos que el aire se comporta como un gas ideal y hallamos la variación interna de la energía, con el que la constante del volumen del aire extraído de la tabla. Es decir, la constante del volumen va a ser igual a 717 J por kilogramos elevado a la -1 y todo eso por Kelvin elevado a la -1. Entonces vamos a utilizar los mismos datos que era de acá, que era la variación de la energía interna va a ser igual a Q, que sería el calor, la constante de calor, menos la presión por la variación del volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que la masa es igual a 0,05 kilogramos por, que nos dice acá, la constante del volumen, que es 717, y todo esto por lo que es la variación de la temperatura. La variación de la temperatura tenemos que es 70 menos 20K. Entonces, como resultado tenemos que la variación de la energía es igual a 1,8 por 10 elevado al cubo J, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Dice que el resultado se aproxima al valor de 1,7, es decir, estamos en casi estamos a la par, ¿sí? Es decir, no tenemos gran diferencia. En caso de aquí que seas 2,8, entonces ahí sí podríamos decir que que no se aproxima, ¿sí? Que es diferente.
Vamos a ver lo que son las máquinas térmicas. ¿Qué decimos de las máquinas térmicas? Que es el motor de explosión, puede ser una refrigeradora, una bomba de calor. Son ejemplos de máquinas térmicas. Se trata de dispositivos capaces de efectuar un trabajo a partir del calor o bien pueden realizar trabajo externo para enfriar o calentar un cuerpo. En este último caso, son máquinas térmicas funcionando de modo inverso. Es decir, como nos pone el ejemplo, la refrigeradora, que es, esta se conecta a un calor, por decirlo así, lo que es energía, y esta a su vez no rinde calor, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace? Esta nos da, lo que nos da es enfriar, es decir, hace lo inverso a lo que se conecta, ¿sí? Una maquinaria térmica funciona cíclicamente, de modo que la sustancia que contiene sufre distintas transformaciones hasta regresar a su estado inicial, por lo que su energía interna no varía en cada ciclo de máquina térmica, absorbe una cantidad de energía térmica que sería como Q alto, calor alto, ¿sí? De un foco térmica a alta temperatura, ¿sí? Y por otra parte, la energía que transfiere mediante trabajo, que está obviamente representada por W, sería el resto del calor, sería como Q de base B, es decir, el calor estaría bajo, que la máquina cede a un foco o un semidero de baja temperatura. Entonces tendríamos como T de base B. En general, el foco a baja temperatura en la atmósfera, el primer principio se cumple. Entonces vamos a tener que la variación de la energía interna va a ser igual a cero, o cero va a ser igual al calor más el trabajo. El rendimiento de una maquinaria térmica se define como la razón entre el trabajo obtenido y a partir del calor absorbido. Es decir, vamos a tener la fórmula que va a ser igual al rendimiento igual al trabajo, todo eso sobre el calor alto, ¿sí? El máximo rendimiento teórico para una maquinaria térmica que opera entre las temperaturas, la temperatura alta y la temperatura baja, es el rendimiento máximo, va a ser igual a 1 teóricamente. Es decir, vamos a tener una maquinaria térmica en donde vamos a tener tanto la temperatura alta como la temperatura baja, ¿sí? Y esto a su vez va a ser un trabajo. Dice, el rendimiento máximo siempre es menor que 1, es decir, va a ser menor del 100%. Y además solo se puede obtener si la máquina térmica es reversible. En el siguiente apartado definiremos qué proceso reversible. El funcionamiento de un frigorífico es un ejemplo de funcionamiento de una maquinaria inversa. El coeficiente de rendimiento de una máquina térmica que se utiliza para calentar o enfriar, es respectivamente. A diferencia del rendimiento del coeficiente de rendimiento puede de ser superior a la unidad, es decir, puede ser mayor al 100%. Vamos a ver este pequeño ejemplo que dice, una pequeña máquina a vapor extrae en cada ciclo 25,0 kJ de un foco a alta temperatura y libera 0,7 kJ al foco frío. ¿Cuál es su rendimiento? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que nos dice que la máquina absorbe más calor del que cede. En consecuencia, se trata de una maquinaria térmica y no de una maquinaria de modo inverso. Es decir, como datos tenemos
El calor alto va a ser de 25,0 y el calor bajo tenemos que equivale a 7,0. Vamos a buscar cuál es el rendimiento. Entonces va a ser igual, la fórmula decía que el rendimiento va a ser igual al trabajo sobre el calor alto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener el calor alto menos el calor bajo, todo esto sobre el calor alto. Entonces, reemplazamos los datos, nos quedaría 25 menos 7, todo esto sobre 25. Y nos da como resultado un 72%. Es decir, el rendimiento obtenido es menor al 100%, como corresponde a una maquinaria térmica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la espontaneidad y los procesos térmicos. ¿Qué hablamos de la espontaneidad? Decimos que, por ejemplo, si a una sopa se le calienta y añadimos un poco de agua fría, ¿qué es lo que va a suceder? Que el agua añadida se enfríe y se convierte en hielo y la sopa se caliente más. Es lo que se dice teóricamente, pero esto no va a ocurrir. ¿Qué nos dice? El flujo de calor de un cuerpo de temperatura menor hacia el de mayor temperatura, como el del supuesto de la sopa, y la conversión total del calor en trabajo, como el supuesto de la piedra, cumplirían el primer principio de la termodinámica. Sin embargo, estos fenómenos nunca ocurren, como les indiqué anteriormente. Decimos entonces que los procesos reales o naturales ocurren espontáneamente en un sentido, mientras que el sentido opuesto requiere alguna acción adicional o es imposible, ¿sí? Entonces podemos decir que los procesos irreversibles es aquel proceso que no puede ser invertido sin dejar cambios en un sistema o en un medio, ¿sí? Entonces, los procesos irreversibles se caracterizan porque los estados intermedios en los que pasa el sistema son de equilibrio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una explosión, un globo que se deshincha cuando soltamos sin haberlas amarrado. Es decir, no se vuelve, no se puede, no le podemos ¿cómo les decía? Reinvertir, ¿sí? Si no son irreversibles, no se les puede como reparar, digamos así. Vamos a hablar lo que es la entropía. ¿Qué decimos de la entropía? Son los procesos espontáneos que se caracterizan por el estado final de un sistema que tiene mayor capacidad, ¿sí? Al producir trabajo útil que en el estado inicial. Podemos decir que la entropía es una función de estado que mide el grado de desorden de un sistema. Es decir, a mayor desorden, mayor entropía, ¿sí? Entonces, la entropía es aquella que mide el grado de desorden de un sistema. Cuando más desordenados están la materia y la energía de un sistema, menor es su entropía. Entonces podemos decir que el cálculo de la entropía en un sistema muy complicado, en el cambio de variación, va a estar de la siguiente manera. Vamos a decir que la variación de la entropía va a ser igual al calor revertido, todo eso sobre la temperatura, ¿sí? Entonces, eso sería la fórmula para encontrar lo que es la entropía. La entropía, la variación de la entropía va a estar como la variación S, es un proceso en el coeficiente entre el calor transferido al sistema de manera reversible y la temperatura absoluta que tiene el lugar en la transferencia. Ahora, ya vimos lo que es el primer principio de la termodinámica.
Ahora vamos a ver lo que es el segundo principio a la termodinámica, ¿sí? En maquinarias termodinámicas que produce trabajo a partir de calor, siempre se necesita un foco térmico que esté a una temperatura inferior a la fuente a alta temperatura. Este sumidero a baja temperatura, por ejemplo, el agua de refrigeración o bien el aire a temperatura ambiente. Todo proceso espontáneo aumenta la entropía del universo. Entonces podemos decir que un proceso que disminuye la entropía de un sistema requiere de un aporte energético externo para poder dar un lugar, y este aporte adicional provoca un incremento a la entropía de algún lugar, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver este pequeño ejemplo. ¿Qué nos dice? Calcula el cambio de entropía en un ciclo de la maquinaria térmica reversible de la figura. Es decir, vamos a tener temperatura alta y temperatura baja, ¿sí? Y a su vez vamos a ver lo que es el trabajo. ¿Qué nos dice la comprensión? Nos dice, el sistema de la sustancia de la máquina en el entorno de los focos térmicos y el receptor de trabajo, el cual no varía de entropía y no cambia, no intercambia calor, la maquinaria es reversible y trabaja con el máximo rendimiento. Para ello vamos a sacar los datos. Tenemos que la temperatura equivale a 473 Kelvin, acá está. Temperatura alta ha sido igual a 473 Kelvin. La temperatura baja tenemos que es igual a 300 grados Kelvin. Voy a poner 300 grados Kelvin. Ahora hablamos del calor. El calor alto que nos dice que tiene 500 J. Hablamos del calor alto. Y el calor bajo nos dice que tiene 317. El calor bajo tiene 317. Ahora, ¿qué debemos encontrar? Debemos encontrar la, la entropía, la variación de la entropía total. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que encontrar primero la entropía de la temperatura alta, la entropía de la temperatura baja y a la final encontrar la variación de la temperatura total, ¿sí? De la entropía, perdón, total. Para ello, ¿qué nos dice? Cada ciclo de un sistema vuelve a su estado inicial, por lo tanto, la variación de la entropía del sistema va a ser igual a cero, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, calculemos la variación de entropía en cada foco térmico y la variación de la entropía total. El foco a temperatura alta cede el calor, es decir, vamos a tener el calor reversible y la temperatura alta debe ser menor a cero. Y el foco de temperatura baja es aquel que recibe el calor. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser el calor reversible de la temperatura baja, va a ser mayor a cero. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula de la entropía, que hablábamos que era esta de aquí, ¿sí? Vamos a utilizar esta pequeña fórmula de acá. Entonces nos quedaría la variación
de la entropía a temperatura alta va a ser igual al calor revertible de la temperatura alta sobre la temperatura alta. Es decir, tendremos, como es revertible, va a ser en negativo, ¿sí? Sería menos 500 sobre los 473. Todo esto es igual a menos 1,06. Es decir, estamos cumpliendo que es menor a cero. Ahora vamos a encontrar, a ver, ya tenemos la primera. Tenemos la primera. Ahora vamos a encontrar la entropía, la variación de la entropía de la temperatura baja. Esta va a ser igual al calor revertido de la temperatura baja, todo esto sobre la temperatura baja. Entonces, tenemos que 317 que divide para 300, que es la temperatura baja, va a ser igual a 1,6, es decir, como recibe calor, tiene que ser mayor a cero. Estamos cumpliendo que es mayor a cero. Ahora nos dice que debemos encontrar la entropía total. Para ello, ¿cuál es la entropía total? Donde debemos sumar la variación del sistema más la variación de la entropía del sistema más la variación de la entropía de la temperatura alta más la variación de la entropía de la temperatura baja. Como nos decía que el sistema va a ser igual a cero, entonces lo colocamos como cero. Entonces tenemos menos 1,06 y más 1,06. Es decir, va a ser igual a cero. Menos 1,6 más 1,6 va a ser igual a cero. Es decir, que la entropía no varía al ser un proceso reversible, ¿sí? Entonces, hasta aquí ha sido la unidad, mis estimados, la unidad 4, que corresponde a la termodinámica, ¿sí? Eso, mis estimados, les puedo comentar en cuanto a lo que es la termodinámica, ¿sí? Anteriormente habíamos visto lo que es la introducción a la termodinámica, vimos el equilibrio térmico y la temperatura, vimos también lo que es la energía que se transfiere mediante calor, vimos la energía que se transmite mediante trabajo, la conservación de la energía y finalmente estamos terminando con lo que es exponene- la espontaneidad y los procesos de la termodinámica, ¿sí? Hasta aquí, mis estimados, se termina lo que es la unidad 4, ¿sí? Eso sería todo en cuanto a lo que es termodinámica. Cualquier duda que tengan, no se olviden, me escriben a la plataforma para ayudarles a despejar cualquier duda, ¿sí? Eso ha sido todo. Les deseo que tengan un lindo fin de semana y también suerte eh, en sus labores diarias. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima semana.